Cualquier cosa nos interrumpe. Cambiamos de tema a las 8:55 porque las cifras de contagio han aumentado exponencialmente. Estamos viviendo un rebrote, ¿no es cierto? Muy parecido en cifras a lo que pasaba el año pasado. Monse está allá en el World. Así es, quiero contarles justamente para explicarles un poco estas láminas, para comparar la situación que estamos hoy día. Hoy día es los últimos 5 días de marzo hasta el día de ayer, ¿no? Fíjense que este sábado se llegó a una cifra de casos diarios y también el viernes de 5.983, casi, podríamos decir, 6.000 casos al día. También aquí 5.928 casos diarios. Uno de los días peak de esta segunda semana de marzo fue el día jueves 11 de marzo con 156 personas fallecidas. Y a continuación les vamos a mostrar una cifra que corresponde a los peores días también del invierno pasado. El peak del COVID-19, junio del 2020, donde estaba la mayor cantidad del país en cuarentena, recordémoslo. Entonces, acá más o menos el promedio de casos diarios era 6.000, 6.500 y el 14 de junio del año 2020 se llegó a 6.938 nuevos casos diarios, nuevos contagiados, casi 7.000. Hoy estamos casi en la suma de 6.000. Bueno, y el número de fallecidos el día 13 de junio, por ejemplo, fueron 195 personas. Hoy, en los días más complejos, como veíamos en la lámina anterior, estamos alrededor de los 150. Entonces, esto nos da una idea de cómo está la situación en este minuto, pero también hay 2.000 personas que están en ventilación mecánica, en camas críticas en nuestro país, y la disponibilidad de, entonces, camas críticas en este momento es cercana al 3% solamente. Entonces, hay mucha gente hospitalizada, mucha gente en situación muy grave y también, como decíamos, el número de fallecidos que bordea en promedio las 150 personas durante esta última semana. Tomemos contacto con el doctor Felipe Rivera. Felipe Rivera, broncopulmonar. Estamos tomando contacto con él. Monse. ¿Qué nos diferencia de esa fecha, ¿no es cierto?, de junio con lo que estamos viviendo hoy día? Mucha gente se pregunta, ¿y por qué no hay cuarentena como había en esa época? Bueno, porque ha pasado ya más de un año desde que empezó la pandemia del primer contagiado en Chile y la gente está cansada, y la gente está agotada, y las personas, es muy difícil hoy día llegar y poner una cuarentena. Se están buscando todos los equilibrios. Hay países en Europa que han vuelto a la cuarentena, pero también hay países en Europa, en Madrid, el fin de semana pasado, 480 fiestas con parte. Porque la gente quiere salir, quiere verse, o sea, está este equilibrio brutal hoy día, no solamente como había hace un año atrás o hace 6 meses atrás, 8 meses atrás, donde se imponía algo. Todo hoy día hay que estar con mucho cuidado para mantener el equilibrio. Tampoco hay más fondos estatales. Si el último bono de la clase media el que anunció el presidente no le gustó ni a la gente de su sector, digamos. O sea, estaba lleno de letras chicas y si usted esto otro, si no esto otro, y si recibió esto de acá no. Entonces, dice que el último, anunció la semana pasada, último que anunció, pues no le gusta a nadie, no le gustó ni siquiera, 400 y 600, no le gustó a la gente ni de su sector. Entonces hay un problema, que este equilibrio precario, doctor Rivera, este equilibrio precario hoy día, a más de un año de la pandemia, donde tratar de hacer, más que por la fuerza, ojalá tratar de hacer entender a la gente, ¿no es cierto?, lo importante que es cuidarse, lo importante que es estar muy protegido en estos días donde lamentablemente se han extendido los contagios demasiado, doctor. Correcto, Julio César, muy buenos días, Monse. Buenos días. Yo creo que la labor de nosotros como médicos actualmente es convencer a la gente que ponga de su parte, hacer que la gente de algún momento y de aquí en adelante haga las cosas lo más bien que se pueda.
ya tenemos algo bueno que se hizo, que es lamentablemente tener que coartar la libertad al menos los fines de semana y acortar el tiempo libre, ¿no es cierto?, en tiempos ya que el toque de queda se adelantó. Eso, si bien es cierto, en la cuarentena ni el toque de queda no son medidas sanitarias que en estos momentos sean imprescindibles y que sirvan realmente, sirven en estos momentos de crisis. ¿Por qué? Porque nos permiten disminuir movilidad y nos permiten seguirnos preparando para hacer el resto de las cosas que no estamos haciendo tan bien. Por una parte, la gente que no está cumpliendo, que tiene este relajo proveniente de muchas causas, pero principalmente disminuir la movilidad. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos que prepararnos para hacer algo que tampoco estamos haciendo bien, que tratar de hacer el máximo testeo, que en ese sentido está bien, pero trazabilidad. Trazabilidad, ¿no es cierto?, del momento que tenemos un PCR positivo, de ahí para adelante. Antes 48 horas, determinar cuáles son los contactos para que antes 48 horas los tengamos aislados a todos. Ojalá 5, ojalá 10. Pero, eso nos falta todavía. Pero en el tema de la trazabilidad, también yo he empezado a ver que hay irresponsabilidad de la gente. Porque una cosa, claro, es que a través está el tema de todas las personas que vía telefónica tratan de hacer la trazabilidad de, por ejemplo, las personas que se subieron arriba de un bus interprovincial. Por eso ahora a través del bus interprovincial la mayoría de las veces piden el nombre y el contacto. Eso, claro, corresponde a la compañía de buses, al propio trabajador, hoy día propia gente que se ha contratado para la trazabilidad. Pero la gente es súper irresponsable hoy día en varias cosas. Gente que está esperando su PCR y va igual a una reunión familiar y va igual al centro comercial. No puede. He escuchado millones de casos. Gente que está a la espera del PCR y lo hace así. O gente que sale positivo y no es capaz de llamar a la reunión familiar con que estuvo, al restaurante donde pasó. Entonces, la verdad que acá hay una responsabilidad de cada uno de hacerse un poco cargo también de a las personas que puso en riesgo. El Estado o los trazadores no pueden adivinar que Pepito Pérez fue al bar tanto que estaba funcionando legalmente. Entonces, aquí las personas se tienen que poner, la verdad, las pilas con eso. Es evidente, sí es evidente que aquí hay una culpa absolutamente compartida, más bien dicho responsabilidad compartida, en el sentido que la gente tiene que entender que no estamos fuera de pandemia, que seguimos en riesgo, seguimos en peligro, por lo tanto es labor de la autoridad del Estado, del Servicio de Comunicaciones, ustedes, de nosotros como colegio médico y todas las entidades que tienen que ver con la salud, de la más, ¿no es cierto?, pequeña autoridad en un sector apartado de Chile, tienen que hacer entender a la gente que estamos en una situación crítica, que no hay libertad para hacer cosas que antes hacíamos. Lamentablemente tenemos que comportarnos bien, aunque eso signifique no tener libertad para hacer algunas cosas. Pero por otro lado hay que entender que tampoco hay trazabilidad cuando la gente anda por todo el país, ¿no es cierto?, sin algún tipo de contención o sin algún tipo de freno, sin algún tipo de aforo, porque de ahí empezó un poco la cosa. Es cierto, hay un componente de irresponsabilidad enorme de los jóvenes, que son los que lamentablemente están proyectando la enfermedad por todos lados, pero también hay un gran porcentaje de gente que salió de vacaciones y ahora está volviendo. Y usted ve que ahora todo el país tiene una gran cantidad de enfermos, no como en la primera etapa, en que teníamos primero todo Chile y no la metropolitana, y ahora tenemos el área metropolitana. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer cosas bien. Estamos haciendo cosas tremendamente eficientes. La vacunación, tremendamente eficiente, pero por sí sola no nos sirve. Doctor, estamos haciendo hartos test. No, excelente, pero todavía nos falta mucho. Y cuesta un kilo de repente poderse coordinar o saber. Tiene una complejidad esto, que es muy importante informar qué hacer en casos de... yo me he tratado de meter a páginas, todo, está la información, pero debería haber algunos tutoriales más didácticos para la gente de qué hacer en caso de... Yo sé que no es resorte suyo, quizás de nosotros un poco podría ser si quisiéramos colaborar, pero se necesitan tutoriales más fáciles. Mire, yo le voy a poner por caso, yo hago un late show todos los días, se llama Síganme los Buenos en el canal Video. El día jueves grabamos 2 para no grabar el viernes.
Ese día se fue una compañera y el viernes, sábado, reportó que estaba fuerte dolor de cabeza y sin olfato. Se tomó PCR, positivo. Yo no tengo contacto con ella estrecho, porque está en otra área. Pero todo el equipo que tiene contacto estrecho con ella, que está en el día, o sea, el ley no lo grabamos en toda la semana, digamos. Esperaron que pasaran los días. Los 14 Viernes, días. sábado, domingo, los primeros 5 días para hacer el PCR. Ah, ya. Porque ahora el PCR te lo entregan en un día, ¿eh? En un día, máximo 2 días. Al menos a todos se lo entregaron en 24 horas. Y todo el equipo se tuvo que hacer si estaba positivo o negativo. Pero dejaron pasar 5 días por la 5 incubación. días, 5 días por la incubación. Ya. Al sexto día se lo hicieron. Pero estuvieron esos 5 días guardados. Guardados, pues. Claro. Nadie fue a trabajar, el ley puro repetido la semana pasada. ¿Me entiendes o no? Capítulos antiguos porque no le íbamos a poner un cartón ahí, estamos pasando un antiguo por COVID, porque tampoco da, pero nadie fue a grabar. Entonces, lo que quiero decir es que todos salieron negativos. Lo que quiere decir que los protocolos dentro de la oficina son buenos. Porque todos con mascarilla, todos sin aglomeración, ¿me entiendes, no? Ella se lo pegó afuera todo y se está recuperando. Pero así todo nos costó. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuánto hay que esperar? Y somos un medio de comunicación, pues, doctor. Ese es mi punto, ¿ah? Sí, total. Ese es mi punto. toda la razón. Somos un medio de comunicación, trabajamos con la información todo y en un minuto estábamos todos mareados. Y el área esta, y quiénes son los estrechos, estos son o no son, esto no, pero es que camina por aquí, también pasa por esta puerta, pero tú soy o no soy porque pasáis por esa puerta, no, pero es que yo estoy arriba, oye, pero un lío, pero ¿quién es aquí? ¿Esto paramos o no paramos? No, yo me siento bien, no vengáis, podéis venir, pero ven con mascarilla, no, mejor no, o sea, imagínense que un medio de comunicación y todo así, o sea, me imagino la gente en su casa no sabe cómo a veces reaccionar. ¿A dónde? La oficina, ¿qué hacemos? ¿Quién es? ¿Quién no es? Yo creo que la pregunta de fondo es, ¿quién es un contacto estrecho, Doc? Es que lo que pasa es lo siguiente, que eso está claro. O sea, se llama contacto estrecho aquel que está 15 minutos a menos de 1 metro de distancia sin ningún tipo de protección personal. 15. Y aquel que está más de 2 metros, ¿no es cierto?, en un área cerrada o está más de 2 horas. Eso es contacto estrecho. Por ejemplo, yo doy el ejemplo del colegio. En el colegio, cuando hay un alumno enfermo, y que es PCR positivo, el profesor probablemente es contacto estrecho, los alumnos que están por al lado, pero no el colegio completo. No tiene sentido, eso es, el curso, eso es irracional. Pero repasemos, Doc, repasemos. El curso, los alumnos. A ver, contacto estrecho para gente, hagámoslo bien directo. Bien, Son Monse, bien. una persona que está en contacto con otra durante 15 minutos sin mascarilla. 15 minutos. ¿Sin mascarilla? Sin mascarilla. Sin mascarilla. Sin protección personal a menos de 1 metro. Y estando con mascarilla, podría considerarse contacto estrecho si está un suficiente tiempo, más de 2 horas, en un ambiente cerrado. Ahora, todo contacto estrecho debe hacerse un PCR y a pesar de ser negativo el primero, debe mantenerse en cuarentena, porque recién podríamos considerar que es negativo después de 11 días o en algunas partes se está evidenciando con 7 días de un segundo PCR. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico, todo contacto estrecho debe hacer cuarentena. Es que hagamos énfasis entonces, vamos a hacer peso. énfasis. Usted es un contacto estrecho de alguien positivo cuando ha estado al menos 15 minutos con esa persona sin mascarilla. Pero si ha estado con una persona que da positivo, sin mascarilla, sí. más de 2 horas en un recinto cerrado y con mascarilla, por eso los cursos de los colegios, sin ventilación. Por eso los cursos de los colegios, perdón, Doc, para hacerlo así bien, los cursos son efectivamente los que mandan a cuarentena todo el curso, porque los niños están con mascarilla dentro de la sala, todo el curso. Pero por cierto están más de 2 horas. Pero en un ambiente cerrado. Pero el ambiente está cerrado, entonces por eso el curso, la profe, se los envía a cuarentena. Me preguntaba una amiga el fin de semana. Absolutamente. Hay pero una no el colegio, no el colegio. Hay una persona en mi casa, me dice, que está dio COVID positivo. Nosotros nos hicimos el PCR y dimos negativo, pero igual estamos en cuarentena. La cuarentena de los 14 días la empezamos... Porque están dentro de la misma casa. Claro, pero mi pregunta era lo mismo que decía Julio César. Me llamaba a mí y yo le dije lo siguiente, a ver si le contesté bien. La cuarentena la empezamos desde que esa persona comenzó con los síntomas, que fue el día lunes, o desde que le dieron el PCR positivo el día miércoles. Yo le dije que creo que con los síntomas. Que comenzó...
Exactamente. Ya. Claro, y solamente se considera el PCR positivo cuando no tiene síntomas, porque de ahí sabemos que lo tiene. ¿Ah? El ideal es, empezando los síntomas, desde ahí el paciente es contagioso, incluso son 2 días antes. ¿Ah? Desde ahí en adelante se empiezan a contar los días de exclusión del resto de la sociedad. Y si tiene PCR, también de ahí en adelante se empiezan a contar. Es muy buena. Pero es por eso, todo paciente que tiene un PCR positivo o que tiene síntomas debe avisar inmediatamente a la gente con que estuvo para que se haga el PCR, y que por mientras tenga el resultado es considerado un sospechoso, por lo tanto tiene que guardarse hasta no tener la prueba que no lo es. Sí. Muy bueno el ejercicio que estamos haciendo, porque de verdad que yo puse el ejemplo de ley porque nos costó mucho llegar. Creo que lo hicimos fantástico y con lo que usted dice me confirma. Creo que actuamos súper bien, pero como incluso en la comunicación nos costó llegar al consenso, llegar al acuerdo. Por suerte todos se quedaron en la casa, digamos, ¿eh? Pero cuesta agarrar la coordinación y el motor, y es bueno que le estemos dando, porque así también uno es capaz de decir, oye, ¿sabes qué? Estuvimos en esta reunión social, somos contacto estrecho, quédense todos en la casa, háganse PCR después del 5.º día y después pueden salir, o si no, cuarentena, o si están positivos se quedan en casa, digamos. Entonces, hay que tratar de ir mentalmente haciendo un prospecto, una estructura para poder utilizarlo en la casa, en la reunión familiar, claro, no, sí, en el trabajo, en el colegio, ¿no? Sí, es la cuestión es enredado, sí, es enredado. Pero doctor, mire, yo quiero hacerme eco de algo, porque nosotros pusimos la cifra ahí, que más o menos con lo mismo infectado, pero tengo la impresión, ayúdeme si me equivoco, porque tampoco quiero quiero sentirme alarmista, que estos 6.000 casos de ahora, promedio, son con 60.000 PCR, y que los 6.000 casos de junio que mostramos 2020 era con 20.000 PCR. Entonces, me imagino que eso tiene alguna diferencia, ¿no? Para que también lo expliquemos, doctor. Absolutamente. O sea, la situación de lo que pasaba en junio y mayo no es lo mismo que ahora, en muchas razones. Una de ellas, que antes hacíamos mucho menos PCR, y por los cálculos que se hacen, la positividad llegamos a tener hasta el 40%, incluso en algunos casos más. Por lo tanto, si hubiésemos hecho la cantidad de PCR que hacemos hoy día, probablemente esos 9.000 deben haber sido 20.000 o 25.000 probablemente. Lo más probable es que me equivoque en la cantidad. Actualmente estamos haciendo muchos PCR y tenemos un 10% positivo, y estamos haciendo búsqueda activa, que aproximadamente son 1.000 y tantos, de los cuales son asintomáticos. Por lo tanto, en ese sentido, estamos un poco más tranquilos. Esos 6.000 de ahora nos representan un poco más la verdad respecto a lo que antes, que probablemente hacíamos mucho menos y teníamos mucho más pacientes que andaban por las calles infectando a la demás gente. Pero por otro lado, con esos mismos 6.000 de ahora tenemos las UCI mucho más llenas, tenemos el personal más cansado y tenemos otras cosas. O sea, tampoco llamemos a la tranquilidad, porque hablar solamente de cifras, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Para tomar las conductas actualmente no se usa solamente la cifra de contagiados, sino que son otros parámetros los que hay que utilizar. Porque yo creo que el parámetro hoy día, Doc, claro, las cifras son importantes, pero el parámetro finalmente es la situación que se está dando en los hospitales y las clínicas. Por eso yo quería preguntarle, hoy día tenemos ahí en pantalla que hay solo 192 camas UCI disponibles. En el momento más crítico del invierno, ¿cuántas camas UCI, cuánto fue la menor camas UCI disponibles que tuvimos más o menos? Tuvimos más o menos lo mismo, ¿eh? Si en general tuvimos 200, 180 camas, creo que tuvimos en algún caso. Pero eso también es una cosa que no es que estén las 180 camas estén desocupadas y todo. Cuando hablamos de 180 camas, estamos hablando que prácticamente el 95% de la UCI están ocupadas. Y eso significa que para mover un paciente, que hay un paciente en urgencia, un paciente en la ambulancia que está esperando el recambio, porque las camas no están todas en un solo lugar, están dispersas en todo Chile, y por lo tanto se hace tremendamente difícil. Se supone, por las estadísticas, que estamos teniendo alrededor de 30 y tantos pacientes ingresando diariamente.
Para que la cosa funcione bien, estadísticamente deberíamos tener alrededor de 15 a 16 pacientes entrando a la UCI. Por lo tanto, hay tiempo de espera tremendamente larga y en ese tiempo de espera, ya sea en urgencia, en la UCI, en la UTI o incluso en una ambulancia, el riesgo de mortalidad puede aumentar. O podemos tener a ese paciente en urgencia con una UCI que no es realmente una UCI, sino que es una UCI de emergencia, que no necesariamente tiene la expertise que tienen las UCI que están absolutamente protocolizadas. Me gusta que hablemos en este tono porque también comparar cifras con cifras a veces, y es muy bueno que la gente entienda por la credibilidad también de nuestro programa, de todos nosotros, usted, que los escenarios son distintos, ¿ah? Son malos los dos, eso es lo importante que hay que decir, pero los escenarios son distintos y me gustó mucho. El otro día hablé con el presidente de los intensivistas y me decía hay una pandemia y una pandemia hospitalaria, ¿no? Hay una pandemia, absolutamente, pero hay una pandemia hospitalaria que se calcula de otra forma, hay otros tiempos, las situaciones son límites, así como podemos poner en contexto estas cifras que son más o menos los mismos con distinta cantidad de PCR, también hay que poner en contexto que hoy día el personal médico está más cansado, con licencia, con vacaciones algunos, otros ya están realmente agotadísimos. Doctor, hay mucha gente que ha no es lo mismo el factor humano. Hay mucha gente que ha renunciado, que no dio más con el peso de todo esto. Eso es una realidad. Y estamos teniendo mucha gente que estamos entrenando y realmente la gente, para adquirir la experiencia de atender en una unidad de tratamiento intensivo, para hacer una broncoscopía, para hacer una punción, para colocar un ventilador, se necesita tiempo de experiencia. Y se cometen errores muchas veces, errores no forzados, errores en los cuales pueden significar algún riesgo. Siempre hay alguien mayor, alguien de más experiencia que está mirando, pero usted sabe que cuando la emergencia existe en una ambulancia, en una urgencia, podría eventualmente, y eso es lo que a nosotros nos da absolutamente mucha angustia. Por eso le pedimos a la gente, por favor, miren las cifras, miren las estadísticas, pórtense bien, entre comillas. Nosotros no somos quienes para pedirle a la gente que se porte bien, sino que les decimos, cuiden a su familia, cuiden a su abuelo, a su mamá, porque en estos momentos el gobierno ya puso su parte, hizo una cosa difícil, llamar a cuarentena los sábados y domingos y achicar el tiempo libre y agrandar el toque queda. Y eso nosotros como médicos, ¿no es cierto?, lo estamos pidiendo y lo hicieron. Contra viento y marea de muchos economistas, probablemente muchos comercios, probablemente en estos momentos una medida que se justificaba plenamente. Todavía queda por discutir lo que se hizo en la iglesia, todavía queda por discutir probablemente a nivel del aforo en los malls y todas esas cosas, pero evidentemente ahora la gente tiene que hacer las cosas bien. No es soportable que sigan habiendo fiestas clandestinas, que gente que no cumple con el toque queda, prácticamente calle entera en que la gente se olvidó de la pandemia y se olvidó que existe el riesgo de infectarse ella o su familia. Por lo tanto, tenemos que dar esa sensación de comunicar, esa sensación de enfermedad. Tenemos que comunicar, cosa que en algún momento nuestras autoridades no lo han hecho bien, pero en estos momentos nos corresponde también a nosotros participar, médicos, funcionarios y gente común y corriente. Bueno, la verdad es que es importante entonces comunicarlo y decirlo sin pelo en la lengua, digamos, frontalmente hay que cuidarse, la situación todavía está muy compleja, hay que usar mascarilla, lavarse las manos, evitar aglomeraciones, ojalá hacer lo justito y necesario, sí. En eso va mucho, a tratar de hacer lo justito y necesario, acostumbrarse a hacer lo justito y necesario. A veces uno se da cuenta que la gente anda dando, hace vueltas, por ahí sale. Bueno, es que también a veces uno no puede ser castigado porque está aburrida, está cansada y ve a la gente. El otro día veía una gente caminando, se notaba que estaba caminando porque no. Para hacer algo. Familia entera caminando por la. Sin rumbo, así. Sí, ya. O sea, pero eso no es tan peligroso como otras cosas. Es que yo creo que la gente no debiera, ¿no es cierto?, ir a fiestas. No, las concentraciones, todas estas cosas que se hacen, también son un riesgo, también hay que decirlo. La idea de la iglesia, yo no iría a una iglesia en estos momentos tampoco,
porque creo que es un riesgo. O sea, 10 personas o 20 personas encerrados en un lugar, por muy amplio que sea, por el tiempo que están, las partículas pueden infectar. O sea, con el perdón que tengo que pedirle a los religiosos, ¿no es cierto? Creo que es un riesgo que se abran las iglesias, creo que es un riesgo que se atienda dentro de los bares, creo que es un riesgo tener cine abierto, creo que era un riesgo tener los gimnasios abiertos. Por lo tanto, en este momento tenemos que ser lo más firme posible, lo más austero posible y lo más rígido posible dentro de las cosas que se han dicho. Bueno, finalmente cambiaron algunas cosas, Doc. Sí, pues se cerraron los gimnasios en fase 2, se cerraron los casinos en fase 2. Y eso hay que aplaudirlo. En ese sentido se avanzó, pero sí, efectivamente ocurrió lo que usted señala respecto a la iglesia. Respecto a la petición de la Iglesia Católica en específico de poder realizar misas en fase 2. Ahí vamos a ver una portada del Mercurio del día de ayer donde finalmente se le concede, podríamos decir, esto a la Iglesia, porque después del reclamo, a ver, esto es lo que pasó primero. El episcopado criticó prohibición de ceremonia en fase 2 y pide que se considere capacidad de los templos. Bueno, y durante la tarde de ayer entonces se accede a la petición de la Iglesia y se concede el permiso para realizar reuniones religiosas en la fase 2 de transición con un aforo determinado también y en espacios abiertos. Pero eso es lo que pasó entonces respecto. Pero eso es incontrolable. ¿Usted no está de acuerdo entonces, Doc? Eso es incontrolable. O sea, yo creo que absolutamente estoy en desacuerdo absoluto y creo que si se hace por ese método vamos a tener mañana el grupo de los restaurantes, el grupo de estos que van a empezar a presionar por qué ellos, por qué no nosotros, y vamos a empezar a dar más gancha. Entonces, o se hace para todos o no se hace para nadie. O sea, tenemos que de alguna manera tener una sola línea, y eso es comunicación. Es decir, esto es el Chile que todos estamos sufriendo, para todos va a tener sacrificio. Se están sacrificando grupos médicos trabajando harto, están los medios de comunicación trabajando harto, ¿no es cierto? Están los funcionarios que hacen seguridad, carabineros, en la calle, todo, etcétera. La gente no debiera estar en la calle en los momentos que no se necesita, en los momentos que no es imprescindible, guardarse dentro de las casas, y eso implica ninguna ceremonia, porque toda ceremonia implica riesgo. En estos momentos estamos en una situación crítica en nuestro país. Y en Santiago especialmente. Y andaban muy bien las misas telemáticas. Yo había hablado con algunos fieles, algunos creyentes, algunos parroquianos, como se les dice en el sur, y las misas telemáticas andaban súper bien. Las iglesias se habían puesto muy firme con la tecnología y mucha gente me decía, no, yo estoy entrando a misa, entro a misa, estaban haciendo misas telemáticas, no sé por qué ahora toda esta escalada de querer hacerlas presenciales. ¿Cuál es su opinión, así para hacerla corta, doctor? ¿Cuál es su opinión con respecto a esta misa, a las misas? ¿Usted cree que habría...? ¿Sí? Yo creo que aquellas personas que creemos en Dios no necesitamos que haya ni siquiera un cura delante, ni grandes aspavientos para hacer una introspección o para hacer una confesión. Necesitamos realmente tener fe, probablemente mirar al cielo donde quiere que miren y punto. Lo demás es todo un rito que muchos de los que incluso de los católicos no están de acuerdo. O sea, por lo tanto, si realmente quieren hacer lo que dice el cristianismo y el catolicismo, no necesita ir a una iglesia. Yo creo que eso está de más en estos momentos. Después abran lo que quieran, hagamos lo que quieran, porque en julio probablemente vamos a empezar a abrir las puertas cuando se logre, ojalá, algún tipo de disminución. Sabemos que con 30-40% que tengamos vacunados con 2 dosis, vamos a ver ya una disminución de las hospitalizaciones, no un efecto rebaño, pero una disminución de la mortalidad y disminución de hospitalizaciones, por lo menos en los sectores más riesgosos. El secretario general de gobierno, el ministro Jaime Belolio, ha dicho: los científicos no han dicho que los contagios ocurren ahí. Defiende las misas en pandemia. Esa es la explicación que da el gobierno. Que los científicos no han dicho que la gente se contagie en la misa.
Es que los contagios ocurren donde hay aglomeraciones. Esto sea en un bar, en una iglesia, en un casino o incluso en las casas. Recuerden ustedes, y eso lo dejó muy claro el doctor Bernucci, en que se habla mucho del que el contagio ocurre en las casas, pero esos son los contagios que se saben. Recuerden que tenemos una trazabilidad mala, entonces en la práctica solamente en total, por estadísticas, un 40% de los contagios se producen dentro de las casas. El resto se produce quizás donde, en el metro, en la micro. Sí, eso es lo que yo decía en la mañana. No sabemos exactamente. Doc, claro, eso es lo que hablábamos en la mañana con la Monse, que es más fácil de agarrar el contagio porque finalmente es el recinto final. Pero no puede ser, porque aquí, claro, según la autoridad, uno no se contagia en la misa, no se contagia en el metro, no se contagia en el trabajo, no se contagia en la micro, no se contagia en el mall, no se contagia... Y solo se contagia en la casa. No, pues tampoco... Por eso digo que la tesis es un poquito... Sí, a ver, si lo único que pasa es que son las reuniones en casa y familiar y todo eso, la gente está sin mascarilla. Si ese igual hace la diferencia, doctor. Y eso, yo no sé, efectivamente, si eso hace para usted, en su opinión de profesional, la gran diferencia. A ver, lo que pasa es lo siguiente, piensen ustedes que pongámosle, ¿no es cierto?, mucha verdad en eso, que la gente se contagia principalmente en las casas. ¿Qué hace esa persona, ¿no es cierto?, si tiene movilidad? Se va a la casa del familiar, se va a la casa del primo, a la casa del tío, anda en metro, se mete a un Transantiago, no sé cómo se llaman ahora, y contagia a los demás. Por lo tanto, se justifica plenamente disminuir la movilidad. Si Totalmente. Lo que hace el problema en este país o en Santiago es la movilidad. Es lo que pasó en vacaciones, es lo que pasa cuando en Santiago, ¿no es cierto?, la gente se mete todo en un metro y hay 8 personas por metro cuadrado. Por eso tanto alegamos de la entrada de clase, tanto alegamos de la no diferenciación de horarios de las distintas empresas, industrias y de los distintos estamentos económicos, que habría que hacer una diferenciación. Esa es la única manera, porque hay que evitar que la gente esté junta. Y eso es lo que es cierto, probablemente en invierno vamos a tener un poco más aumentada el contagio porque la gente se junta más, pero la gente llega de afuera con el bicho. Si el bicho no se autorregenera en la casa. ¿Y qué pasa con los que ya se contagiaron? Viene de otro contagiado. Doc, ¿y qué pasa con los que ya se contagiaron? ¿Y qué pasa con los vacunados? ¿Sí? A los vacunados se les va a dar un carnet en junio. Oiga, este señor está vacunado. No sé, los que ya se contagiaron en el año pasado, en mayo, junio, julio, agosto, ¿tienen alguna, digamos, posibilidad mejor con respecto a los demás? ¿Qué pasa en una casa que ya todos se contagiaron, digamos, no? Eso es súper buena pregunta. En estos momentos lo que propendemos es que todas personas, ya sea vacunado o no vacunado, pero que haya tenido la enfermedad, debe comportarse exactamente igual como que si no la hubiese tenido. Porque primero, el riesgo de reinfección no está descartado después de un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ojalá sea un año y así tengamos que vacunar todos los años. Pero por otro lado, tampoco se ha demostrado, y lo más probable es que así sea, el vacunado o el que tuvo la enfermedad podría ser vector de infección para contagiar a otros. Él no se va a enfermar de nuevo probablemente, pero va a contagiar a otro. Por lo tanto, esto que se está propugnando en algunos países, como que haya juntas de vacunados y se pueda juntar sin mascarilla, por eso puede ir al estadio, a un evento, todos juntos, creo que es un error en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso va ya otra vez una falta sensación de seguridad, una comunicación errónea. Va a decir, no, nos vacunamos. ¿Y quién va a diferenciar a un cabro joven que va caminando por las calles sin mascarilla y decir, no, perdóneme, yo estoy vacunado, muéstreme? Y va a ser una cosa realmente de gasto energético importante, andar pidiendo otro papelito más. Perdón, yo creo doctor, que tengamos todos métodos le hago una pregunta hasta que nos al hueso. Todos. Le hago una pregunta al hueso sin querer sapear a nadie. Pero tengo un grupo de amigos que se llaman los COVID. Porque son 4 amigos y un quinto que todos han tenido COVID. Y se juntan. Porque según ellos, se llaman el grupo los COVID los inmunes. Entonces se juntan a tomar su piscolazo, no incluyen a los no COVID. Según ellos, ese es su límite. Pero ellos dicen que ya los 5 tuvieron
el COVID y se juntan y se comen sus cositas, se hacen un asado, todo. Nos invitan a los no COVID. Y tienen su propio grupo fragmentario. ¿Eso está bien, está mal? ¿Se la están dando de artistas? ¿Se creen superiores? Está pésimo, pues. Está pésimo, puta, si yo les dije. Yo tengo varios pacientes que se han creído superiores que están boqueando en un ventilador mecánico. Primero que nada, hay que tener en cuenta que no estamos seguros que no aparezcan, como que ya está apareciendo, cepas variantes cuya efectividad de la vacuna está en entredicho. No es seguro todavía, pero podrían aparecer. Por lo tanto, tenemos algunas vacunas que a lo mejor va a haber que estarlas cambiando en forma frecuente. Ya tenemos un año ya de pandemia, suficiente tiempo. Ya hay una cepa brasileña que parece ser que tiene, hay una japonesa, una inglesa, etcétera. Por lo tanto, pueden tener la mala suerte de tener otro tipo de cepa, otro tipo de variante que puede significar la infección. Segundo, hay ya documentados bastantes reinfecciones en pacientes infectados previamente, no solamente en nuestro país, sino que en Chile me parece que ya hay varios. Por lo tanto, hay cosas que sabemos poco. Hasta que no tengamos todos vacunados, sepamos bien de la enfermedad, yo creo que eso no deberían llamarle el grupo de los inmunes, sino que el grupo de los impunes, porque realmente lo que están haciendo es una bellacada, perdón. Están viendo el programa, están viendo, están arrepentidos, pero porque lo que pasa es que, claro, ellos solo... Salúdenos de mi parte. Es bueno este ejercicio porque ellos solo se armaron su cuento si ya nos enfermamos, po. ¿Cuánta gente tiene que haber así en Chile que se junta hoy, ya nos enfermamos, claro, estamos listos, ya estamos, no, si hoy juntémonos un asado, tú estás enfermo. Mira, entonces psicológicamente ellos piensan que están bien, pues, porque dice, oye, si nosotros claro, ya, pero no aceptamos a nadie que no, ni con síntomas ni nada. Pero repasemos, a ver, porque se está dando con el tema de la vacuna lo mismo. Ya hay gente, bueno, que son adultos mayores, que han recibido ya las 2 dosis. Luego de 10 días, de 12 días, supuestamente ya adquieren la inmunidad. Pero hay que recordar, Doc, y que usted nos recuerde bien, que una persona haya sido vacunada con sus 2 dosis no implica que no pueda tener coronavirus, ¿no es cierto? Eso es bien, eso es una persona que es una persona que se puede contagiar, pero que va a evitar agravarse, sí, y que va a evitar una hospitalización. Pero igual le da coronavirus e igual puede contagiar, ¿o no? Absolutamente. A ver, primero que nada, no hay ninguna vacuna en el mundo que tenga 100% protección. Lo que se ha demostrado que en las vacunas que estamos utilizando, la posibilidad de morirse si se ha vacunado con las 2 dosis, tiene un sistema inmunológico adecuado, ¿no es cierto? Si ha esperado el tiempo suficiente, que son 2 semanas después de la dosis, la posibilidad de morirse, 0. La posibilidad de tener una enfermedad grave, muy baja. La posibilidad de tener una enfermedad leve o asintomática podría ser incluso hasta el 25%. ¿Qué significa eso? Que ese individuo, si se comporta indebidamente, como aquellos amigos de don Julio César, que ojalá, si son buenos amigos, no, lo van a escuchar a él, ¿no es cierto?, pueden transmitir la enfermedad en forma asintomática, llevarla en su faringe a un pariente cercano, a la mamá, a la esposa y quizás a quien más. Por lo tanto, la vacuna no protege 100% en la enfermedad asintomática ni en la enfermedad leve. Puede darle la enfermedad leve, que no tiene importancia, no se va a morir, no se va a hospitalizar, pero no está inmune. Está vacunado, pero no inmune. Bueno, necesariamente. Hay que tratar de... Le cursaron un sumario sanitario a Ignacio Briones, ¿eh? ¿Qué hizo? Se mandó una comilona en Coyhaique y el hombre está sumario sanitario en Coyhaique. Cursan sumario sanitario contra el candidato presidencial Ignacio Briones por almuerzo en Aysén. ¿Ya? La Seremi de Salud de la región de Aysén abrió un sumario sanitario contra el candidato presidencial de Opel, Ignacio Briones, luego que se difundiera una imagen suya en un almuerzo en un restaurante de Coyhaique sin respetar las medidas sanitarias. Según el jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi... ¿Ah? No, Ignacio Briones, el ministro Rodrigo... ¿Él estaba enfermo? No, Rodrigo Delgado es el que está con COVID, pero el ex ministro de Hacienda. Se están comiendo su paila marina, por lo que veo acá. Perfecto. ¿Y cuál fue la medida sanitaria que no cumplieron, Julio? Parece que están cerca sin mascarilla, no fueron en un lugar, no sé si está en cuarentena. ¿Coyhaique? Coyhaique. Vamos a ver.
hasta el momento Briones no ha sido notificado sobre el sumario sanitario, aunque se contactó con la dueña del restaurante en cuestión, que se llama Rincón Patagón. Yo he ido para allá. Para afirmarle que él se haría responsable en caso... Lo que pasa es que... Es que la mesa tiene más de 4 personas. El Rincón Eso es lo que Patagón. no se puede. Oye, ojo, las mesas, el aforo de las mesas es 4 personas. Pero está, ¿en qué fase está eso? En todas las fases, tú no puedes estar más de... cuarentena no puede estar en nuestra... Bueno, no, es que no creo que sea el... Por eso te pregunto... Te voy a preguntar, Coyhaique, al tiro, si yo tengo mi sitio web, que es muy bueno. Estoy llamando a un amigo de Coyhaique. Oiga, los famosos amigos míos, estos amigos míos, ya lo borré de Facebook, ¿ah? Lo eliminé al tiro, a los COVID. No, claro, es que resulta que ellos se creen que por haber tenido COVID pueden hacer lo que quieran, ¿no? Po? Si la cosa no está así, po. Yo tuve COVID, por ejemplo, con la Monse, tuvimos COVID aquí, y nosotros igual toda la fase de entrar aquí... No, mira, Coyhaique está en preparación. Porque, está en fase 3. Coyhaique está en fase 3. Entonces, ¿por qué? No, pero desde el lunes 15 de marzo a las 5 de la mañana. Desde hoy día estaba en fase 2.